El mundo de los sueños ha sido un tema enigmático desde el inicio de la humanidad. En la antigüedad, en Sumeria, por ejemplo, se creía que los sueños de ciertos hombres privilegiados era una línea de comunicación directa con los dioses. Estos dioses, seres superiores, habitaban en un espacio ajeno al nuestro, al que nosotros como seres inferiores no podíamos acceder, por lo que ellos creaban este puente multisensorial y extracorpóreo mientras dormíamos, y de esta manera les daban mensajes a sus elegidos. Los sueños eran entonces la manera que tenían los dioses para contactarnos, una sala común entre su mundo y el nuestro. Actualmente, la postura sobre los sueños está muy dividida entre una visión racional y una esotérica o espiritista. Los expertos en la salud y en la psique humana afirman que los sueños no son más que mensajes de nuestro subconsciente, haciéndose presentes mientras nuestra mente se encuentra en un punto tan relajado que se acerca a la muerte. Miedos, deseos, estrés, preocupaciones o simplemente algún mensaje fugaz que se quedó grabado en tu mente y pasó desapercibido durante el día, pero regresó a ella mientras dormías. ¿Te ha pasado que ves una fotografía de un vaquero, por ejemplo, en una parada de autobús y simplemente pasas de largo? Pero por la noche, ¿sueñas con algo relacionado con vaqueros? Bueno, a eso me refiero. Para los escépticos y racionales hombres de ciencia, los sueños no son mensajes de ningún tipo ni de nadie más que de nuestro propio cerebro, sacando a relucir lo más recóndito de nuestros archiveros infinitos dentro de la materia gris de cada uno. Fascinante sin duda, cómo funciona la mente humana incluso estando uno dormido, pero no tiene nada de paranormal. Por el contrario, aún en la actualidad, hay muchas personas que creen que, al soñar, viajamos a otro mundo, a dimensiones etéreas a las que no se puede acceder en el estado mental en el cual nos encontramos en nuestro día a día. Algunas personas hablan de sueños premonitorios, o que de alguna manera metafórica, los sueños llegan a avisarles de que algo, ya sea bueno o malo, va a ocurrir o está ocurriendo en sus vidas. Esto, visto desde el punto de vista racional, no tiene sentido, pero los psicólogos no pueden explicar cómo es que ciertos sueños literalmente se vuelven realidad en algunas ocasiones, o cómo las personas a veces son advertidas de algún peligro en sus sueños. Sea cual sea la postura que tú tengas respecto a los sueños, no puedes negar una cosa. Ambas visiones, tanto la escéptica como la espiritual, tienen algo en común. En ambos casos, la mente humana debe encontrarse en un punto entre la vida y la muerte prácticamente, relajada casi al extremo, pero sin detener las funciones vitales del cuerpo. Solamente llegando a este estado es cuando ocurren los sueños. Hay personas que pueden llegar a este estado de trance, llamémoslo así, estando despiertos por medio de la meditación, y otras más, la mayoría, únicamente puede acceder a este ambiguo espacio entre lo físico y lo espiritual cuando están dormidos. ¿Por qué te explico todo esto sobre los sueños? Seguramente te habrás topado con un tema en YouTube o en TikTok en las últimas semanas que se ha vuelto muy popular: los backrooms, que se traduce a algo así como los cuartos traseros. Gracias a diversos foros y sitios de internet, muchísimas personas alrededor del mundo han estado compartiendo que sueñan con un sitio muy extraño, perturbador e inquietante. Decenas o quizás cientos de miles de personas han dicho haber soñado, algunos en múltiples ocasiones incluso,
que se encuentran en una especie de bodega o de cuarto completamente vacío, muy lúgubre e iluminado únicamente por algunas luces frías, blanquecinas y titilantes que no hacen más que volver más tétrico todo el asunto. Un cuarto como el de los interrogatorios de las películas de detectives, que incluso varios afirman apestan a humedad. No sé tú, pero yo jamás he soñado un aroma. Una canción o un sonido en específico sí, pero un aroma jamás. El hecho de que los sueños en los que las personas se encuentran en los backrooms sean multisensoriales, en los que incluso pueden percibir este fuerte aroma como alfombra mojada, según describen, nos podría indicar que estos sueños en realidad son realmente mucho más que eso, o en su defecto, nos dirían que los sueños no son películas producidas por nuestra mente mientras dormimos, sino que quizá, y solo quizá, cuando dormimos, en realidad viajamos a otras dimensiones. Y los sueños no son más que los vestigios y recuerdos de ese viaje que hicimos por la noche mientras dormíamos. No todas las personas han viajado a los backrooms en sueños. Se desconoce quién fue la primera persona que posteó al respecto en internet, pero cada vez más y más personas han comenzado a coincidir en que habían estado en ese sitio oscuro, frío y apestoso en sus pesadillas. Sí, seguramente muchas de estas personas estarán sugestionadas, como ocurrió con el caso de "Has soñado con este hombre", el cual resultó ser solamente un experimento social realizado en internet por una agencia de publicidad hace algunos años. Pero quizá también muchísimos de los relatos en Facebook, YouTube y TikTok de personas que afirman haber estado en los backrooms en sueños son reales. Los backrooms reciben ese nombre precisamente porque se interpreta como una especie de backstage de los sueños hermosos o surrealistas que solemos tener la mayoría de las ocasiones. Como si estos sueños regulares fueran una filmación en un foro de televisión o de cine y los backrooms fueran la oscura realidad detrás de esa fachada colorida y psicodélica. Se cree esa dimensión que vemos en sueños regulares es simplemente un montaje, un teatro, una farsa, y en realidad el mundo de los sueños es ese sitio lúgubre y horriblemente solitario que en últimos tiempos ha sido nombrado como backrooms en internet. Es decir, que los que han estado en este sitio han tenido un vistazo de cómo luce en realidad esa otra dimensión a la que viajamos cuando soñamos. Déjame darte algunas especificaciones sobre los cuartos traseros y déjame saber en la caja de comentarios si alguna vez has soñado con este sitio. Primero, los backrooms no son en realidad uno o dos cuartos pestilentes a humedad, alumbrados por luces parpadeantes, sino que se trata de un espacio repetitivo e infinito. Es más bien un laberinto conformado por millones y millones de estas habitaciones pesadillescas e inquietantes. Segundo, los sueños en los backrooms rompen con esa regla de que el tiempo es relativo. Te explico. ¿Te ha pasado que dentro de un sueño sientes que pasan varias horas o incluso años, pero al despertar te das cuenta de que ha pasado apenas una hora o menos tiempo? Pues, cuando sueñas que te encuentras en los backrooms, este no es el caso. Si en tu sueño percibes que pasaron 5 horas dentro de este lugar, al despertar te darás cuenta de que, en efecto, habrán transcurrido 5 horas en la realidad. Como ves, estos sueños, no, más bien, estas pesadillas no son sueños normales. Hay algo oscuro respecto a ellos.
algo que no está bien, y en cuyo enigma se esconde esa pista para descubrir aquella dimensión a la que viajamos cuando estamos dormidos, que es completamente real y muy peligrosa. Tercera peculiaridad de los sueños sobre los backrooms. Como el tiempo pasa muy lento ahí, hay personas que pasan la noche entera atrapados en este sitio onírico entre mundos. Estas personas temen volverse locos, pues lo describen como realmente una tortura que se siente interminable. Las personas que suelen soñar recurrentemente con este lugar afirman que se siente como una prisión de la cual no pueden salir. Despertar mientras uno se encuentra en los backrooms es prácticamente imposible. Aunque las normas del tiempo en los sueños normales no se cumplen tal cual en los sueños de backrooms, ciertas reglas de la realidad no existen en este sitio. Por ejemplo, a veces, las paredes y los muros, así como el techo y el suelo, se pueden atravesar en los backrooms, como si estos no existieran, pero al hacerlo, uno simplemente se está adentrando más en esta dimensión desconocida. Y si se desciende lo suficiente, se dice que uno ya no podrá regresar al mundo real. Porque sí, aunque la mayoría de sitios de internet afirman que los backrooms y el mundo de los sueños son lugares dentro de la mente humana, algunos más no creemos eso. Desde mi perspectiva, y habiendo tenido algunas experiencias que ya he platicado con anterioridad, creo que tanto el llamado mundo de los sueños como los backrooms son sitios que sí, solo puede accederse a ellos por medio de la mente, pero son sitios que no están dentro de nuestra mente humana, sino que es otra dimensión, una dimensión a la que la materia física no puede acceder, pero sí nuestra mente, nuestra esencia, nuestro espíritu. Por ende, como visitar los backrooms significa viajar a otra dimensión, esto se vuelve muy peligroso, pues uno puede quedarse ahí atrapado para siempre y jamás volver a despertar, o incluso uno pudiese encontrarse con seres de oscuridad que habitan en ese otro sitio. Algunas de las personas que se han dedicado a explorar este submundo de otra dimensión, basándose en experiencias propias y las de otras personas, han dividido la dimensión de los backrooms en diferentes niveles. Aunque se dice que estos niveles son cientos, a continuación te comparto la división más básica de ellos. Nivel 0. El nivel 0 de los backrooms es un espacio no lineal que se asemeja a las habitaciones traseras de un punto de venta minorista, es decir, a bodegas vacías. Todas las habitaciones en el nivel 0 parecen uniformes y comparten características superficiales, como el papel tapiz amarillento en las paredes, la olorosa moqueta húmeda y la iluminación fluorescente colocada de forma inconsistente a lo largo y ancho del lugar. La iluminación instalada parpadea de manera intermitente y zumba a una frecuencia constante. Este zumbido es notablemente más fuerte y más molesto que el zumbido de las lámparas fluorescentes ordinarias. La sustancia que satura la superficie de la alfombra no se puede identificar de manera consistente. Se sabe que no es agua y que tampoco es seguro para el consumo humano cuando uno se encuentra en el sitio. El espacio lineal en el nivel 0 sufre modificaciones drásticas al azar y entre periodos inconstantes de tiempo. Es posible caminar en línea recta y regresar al punto de partida. Volver sobre los pasos dará como resultado que aparezcan un conjunto de habitaciones diferentes a las que ya se han atravesado. Es decir, el terreno es como si estuviera vivo y cambia cuando se le da la gana. Debido a esto y a la similitud visual entre las habitaciones, la navegación consistente es extremadamente difícil. El nivel 0 parece estar completamente desprovisto de vida, a pesar de que es la entrada principal a los backrooms. Presumiblemente,
un gran número de personas han muerto ahí antes de lograr salir. Las causas más probables son la deshidratación, el hambre y el trauma psicológico debido a la privación sensorial y al aislamiento. Nivel 1. El nivel 1 de los backrooms es un almacén grande y en expansión que cuenta con pisos y paredes de concreto, barras de refuerzo expuestas y una niebla que cuelga a poca altura sin una fuente discernible. La niebla a menudo se fusiona en condensación, formando charcos en el piso en áreas inconsistentes. A diferencia del nivel 0, este nivel posee un suministro constante de agua y de electricidad. También es mucho más amplio y expansivo que el nivel 0, pues posee escaleras, ascensores, habitaciones aisladas y pasillos. Además, en paredes y suelos aparecen pinturas y dibujos toscos sin origen ni significado aparentes. Se sabe que estos dibujos cambian de apariencia y desaparecen cuando no se encuentran en una línea de visión directa o cuando no están iluminados. Nivel 2. El nivel 2 consiste principalmente en túneles de mantenimiento de hormigón gris oscuro que se extienden por millones de kilómetros. Las paredes están revestidas con tuberías y ocasionalmente con conductos de ventilación, los cuales a menudo contienen un líquido espeso y viscoso de color negro. A veces se pueden encontrar puertas en este nivel de los backrooms, pero la mayoría están cerradas o conducen a callejones sin salida. Estas habitaciones suelen albergar estantes con una variedad aleatoria de objetos, ocasionalmente computadoras. En ciertas partes de los pasillos del nivel 2, el calor puede volverse realmente insoportable. Nivel 3. El nivel 3 de los backrooms también es conocido como la estación eléctrica, y es una serie de pasillos largos, oscuros y sinuosos. Todos estos pasillos consisten en habitaciones segmentadas al azar, que no siguen un patrón particular y presentan ruidos de maquinaria extremadamente fuertes. Los pasillos son muy angostos y cerrados, algunos incluso requiriendo que los exploradores se inclinen, se encorven, gateen o caminen de lado a través de ellos. Las paredes de este nivel están compuestas de ladrillos y suelen estar cubiertas por tuberías sobresalientes de cobre y componentes mecánicos. Este nivel tiene diversas similitudes con el nivel 0 en cuanto a tamaño y distribución. Sin embargo, ambos niveles también tienen diferencias notables. Un ejemplo de este tipo pertenecería a las habitaciones del nivel 3, las cuales a veces contienen objetos dentro de ellas que ayudan a diferenciarlas de otras habitaciones, algo de lo que carece el nivel 0. En el nivel 3, además, se ha reportado la presencia de peligrosas entidades ocupantes en este nivel. ¿Entidades ocupantes? Sí, así es. Escuchaste bien. Si has estado poniendo atención, habrás escuchado que en los niveles más profundos de los backrooms, de esta dimensión oscura, habitan entidades que obviamente no son humanas, ni siquiera físicas, pero sí tienen un aspecto muy atemorizante, según las personas que los han visto, pues han descendido a los niveles más profundos de esta dimensión, estando dormidos o en alguna especie de trance. ¿Y quieres saber otra cosa? Al parecer, no solo se puede acceder a los backrooms estando dormido, sino a través de una especie de ritual muy sencillo, un famoso juego paranormal. En semanas anteriores, tanto en episodios regulares como en directos, hemos estado hablando sobre cómo los seres humanos, al parecer, somos capaces de realizar viajes en nuestra forma astral hacia otras dimensiones. Y por dimensión, me refiero a que somos capaces de trasladar nuestra conciencia
a un espacio en el que no existe tal cosa como la materia física. En nuestro mundo estamos limitados a 3 dimensiones, pero se ha teorizado desde hace muchos años que existen dimensiones que únicamente limitan a sus habitantes a 1 o 2, o por el contrario, también se habla de lugares en el universo en donde sus habitantes son seres de 4, 5 o más dimensiones, es decir, que no los limita el volumen tridimensional como a nosotros. En fin, el tema de los backrooms ha traído bastante confusión entre algunos miembros de mi audiencia, pues si bien los viajes astrales son un tema que ha sido popular desde hace muchos años, enfocándonos en los backrooms, estos últimos sí poseen varios rasgos que hacen parecer que este tópico no es más que una creepypasta. Es decir, que solo es una historia de terror inventada como ficción para entretener a la gente en internet. Les explicaba en un directo hace poco que, en efecto, se han hecho creepypastas, videojuegos y hasta cortometrajes de terror inspirados en el fascinante tema de los backrooms. No obstante, el propósito inicial de dar a conocer el tema no era ficción. En su momento, las personas que comenzaron a hablar y a narrar sus experiencias en los backrooms en foros de internet lo hacían con el fin de comprender qué era ese sitio al que acudían en sueños, y eventualmente descubrieron que había cientos de personas en el mundo que soñaban, entre comillas, lo mismo con este sitio que posteriormente sería denominado como los backrooms. Pongo el soñaban entrecomillado porque las experiencias en los backrooms no son sueños, sino experiencias extracorporales que únicamente se pueden vivir si se está en un estado mental determinado, el cual únicamente puede lograrse de 2 maneras. Una, meditando, aunque si no se sabe hacer correctamente no tendrás éxito. O segunda, como la mayoría de gente logra acceder a este estado de conciencia, o sea, durmiendo. Así que se puede decir que el tema de los backrooms es 100% real, pero debido a lo popular que se ha vuelto en los últimos años, la realidad se ha ido entremezclando con ficción. Por ello, hoy te narraré las experiencias en los backrooms que muchos de mis suscriptores han tenido. Muchos de ellos antes de siquiera saber sobre este tema, para que compruebes por ti mismo o ti misma que este sitio fuera de nuestra dimensión en realidad existe, e incluso tú mismo o tú misma esta noche cuando vayas a dormir puede que accedas a este sitio. Citlali Paredes, por ejemplo, comentó en uno de los videos que subí sobre los backrooms hace poco que ella pertenece a la religión Yoruba. Esta mujer, en efecto, había soñado con un sitio que tenía el aspecto de una bodega infinita e interminable, compuesta únicamente por interminables corredores y puertas que conectaban unos pasillos con otros. Citlali consultó con su guía espiritual, es decir, una especie de autoridad religiosa en la religión Yoruba, y le preguntó sobre estos sueños que estaba teniendo. La guía espiritual le dijo que ese sitio al que estaba accediendo Citlali en sueños no era un simple sueño, sino que era real, solo que se encontraba en otra dimensión, y este era un sitio realmente oscuro y peligroso. Algo curioso comenzó a ocurrir entre los miembros de la iglesia a la que acude Citlali, pues todos los asistentes y compañeros de esta chica habían estado soñando con gatos. En el caso de Citlali, cuando ella soñó con el gato, se encontraba justamente en el extraño sitio desolado con el que había estado soñando previamente, aquel que su guía le había dicho se trataba de otra dimensión ajena por completo
a nuestro mundo. Al contarle esto a su guía, ella le dijo a Citlali que aquel gato que la había acompañado a este otro sitio no estaba haciendo otra cosa más que protegerla con ahínco de las entidades que habitaban en dicha dimensión peligrosa, pues como ya te he hablado en ocasiones pasadas, este sitio está habitado por criaturas aberrantes que tienen distintos propósitos, pero que pueden ser incluso mortalmente peligrosas para los seres humanos que lleguen a acceder a esta dimensión extrafísica en donde ellos habitan. Este gato no era necesariamente un gato, sino que muy probablemente se trataba de una entidad de la dimensión de los backrooms que se le presentó a Citlali bajo la forma de un gato, para que ella pudiera verlo de esta forma. Y en efecto, su propósito era guiarla y protegerla mientras se encontrara en este sitio, porque sí, también hay criaturas benévolas en los backrooms, aunque predominan las hostiles y malvadas. Para hacer aún más grande el enigma, más miembros de la iglesia de Citlali comenzaron a soñar con el mismo sitio que ella, e incluso la chica llegó a encontrarse con su guía espiritual en este lugar. Cabe mencionar que Citlali no conocía el tema de los backrooms y mucho menos lo hacía su guía espiritual ni sus compañeros de religión. De hecho, fue hasta que la chica vio mi video sobre el tema que supo al respecto, y al reconocer en la descripción que di en el episodio sobre este sitio, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, pues confirmó que, en efecto, esta dimensión peligrosa, habitada por entidades oscuras, es real, y mucha gente ha viajado y viaja a ella a diario en nuestro mundo. Otro suscriptor, de nombre Jason Marin, se une a la fila de personas que se ha topado de frente con este ser humanoide y esquelético, de piel mortíferamente pálida y extremidades larguísimas del que te he hablado en numerosas ocasiones. Te he narrado varios relatos que me han compartido o que he hallado en internet, completamente independientes uno de otro, en el que este ser aberrante pareciese hacerse presente desde otro sitio, desde otra dimensión en nuestro mundo. Te narré la historia de unos chicos de Oklahoma, ocurrida en los años 80, y en esa ocasión, un investigador paranormal que estudió el caso de los chicos bautizó a esta entidad como el Skinwalker multidimensional debido a su habilidad de adquirir diferentes formas, y por ello yo lo he estado llamando así en episodios posteriores, así que así lo seguiremos llamando, Skinwalker multidimensional. Desde que les conté el encuentro de un suscriptor mío con este ser, llegué a la hipótesis de que esta criatura habitaba en una dimensión ajena a la nuestra y puede viajar a nuestro mundo por medio de la mente y de los sueños de las personas, materializándose así en nuestro plano físico. Te dejo por aquí las etiquetas a los videos en donde hablé de este ser por si te interesa. Pero al parecer, esta criatura no física vive en los backrooms y Jason se encontró con él. Este chico narra que en su sueño se encontraba en una habitación la cual él creyó se trataba de su casa. Era uno de esos sueños en los que uno cree que acaba de despertar, aunque no es así. Sigue soñando, por lo que Jason se quedaba acostado boca arriba en la cama dentro del sueño, completamente relajado. En eso, este ser, de piel blanca como la de un cadáver, asexual y con extremidades larguísimas, cabellera negra y muy larga, se puso encima de él, estando Jason aún acostado en la cama. El ser inmovilizó al chico con la titánica fuerza que lo caracteriza según las personas que se han encontrado con él, mientras lo miraba directamente a los ojos, con sus ojos vacíos y carentes de emoción,
como los de un maniquí, llenos únicamente de perversidad. En ese momento, el miedo de Jason fue tal que lo despertó. El muchacho abrió los ojos en la oscuridad y seguridad de su propia habitación, buscando por todos lados a aquella criatura, pues el sueño había sido sumamente lúcido y se había sentido muy real. Jason cuenta que le costó mucho trabajo volver a dormirse aquella noche, pero afortunadamente no ha vuelto a soñar con ese ser ni lo ha visto en el mundo real. Jason, no quisiera asustarte, pero mantente alerta, pues es probable que este ser con el que soñaste, de nuevo, entrecomillado, sea invocado cuando una persona sueña o piensa en él y puede utilizar dicho pensamiento o el sueño como puente hacia nuestro mundo tridimensional. Así que quizá, sin querer, al momento de haber soñado con él, lo hayas invocado en el mundo real. Otro suscriptor, Jorge Joestar, es uno de los que también ha soñado con los backrooms. En su caso, cada vez que entraba en una habitación dentro de su sueño, ésta se modificaba a voluntad, como si fuera un ente viviente y pensante, cuyo único propósito fuera el de confundir y asustar a quien entre en ella. Cuenta Jorge que, cuando esto ocurría, durante su experiencia, y quería dar media vuelta para regresar por la misma puerta por la que había entrado, esta puerta ya no se encontraba. Por si esto fuera poco, a nuestro amigo le tocó ver en el interior de estas habitaciones varias siluetas pequeñas y borrosas que deambulaban en el sitio, pero Jorge decidió mantenerse alejado de estas siluetas y no indagar al respecto. La manera en cómo el muchacho logró salir de los backrooms fue bastante curiosa. Cuando entró en una de las habitaciones, Jorge vio una estatua de Buda con varios brazos, y en esta misma habitación, detrás de la estatua, se abría un extraño portal. Jorge atravesó dicho portal y en el preciso instante en el que ingresó en él, despertó. La experiencia de María S.M. fue mucho más aterradora, pues al parecer tuvo un encuentro con una de las especies más escalofriantes y peligrosas de los backrooms, los sabuesos, de los cuales te hablé en la última emisión sobre este tema. En el caso de María, se encontraba adentrándose en lo profundo de unas catacumbas, lo cual, en mi opinión, es un claro indicio de que se encontraba descendiendo más y más cada vez en esta dimensión. Estas catacumbas, narra María, eran como cuevas entrelazadas entre sí por túneles. Túneles que estaban impregnados por un fuerte hedor a sangre seca. Conforme la chica se adentró aún más en esta red cavernosa, oscura y subterránea, se topó con una escena aterradora y digna de volver loco a cualquier persona, incluso aunque se tratara de un simple sueño. Lo que María halló en uno de los túneles más profundos de esta red de catacumbas fue a un grupo de personas que estaban atadas, llenas de sangre, y estaban siendo devorados por un tipo de cánido espantoso y descarnado. Probablemente estos seres eran los infames sabuesos, con los cuales muchas personas en todo el mundo han soñado. Para incrementar el pánico que sentía María, entre los desafortunados que se encontraban en el lugar, se encontraba una amiga suya. María, entre lágrimas y llena de desesperación por sacar a su amiga de ese infierno, la cargó en brazos y como pudo, corrió entre los túneles y cavernas en busca de una salida. Finalmente, María vio a lo lejos la luz del día, la cual iluminaba débilmente con unos ligeros rayos esperanzadores aquel espacio lúgubre y mortífero. Al acercarse a la luz, María se percató de que se trataba de unas escaleras que ascendían hacia la
Cuando María subió estas escaleras junto con su inconsciente amiga, se dio cuenta de que éstas no dirigían hacia una calle o algo así, sino que se trataba de un espacio completamente vacío, la absoluta nada, pero eso sí, muy iluminado y a salvo de aquellos malditos sabuesos que la habían perseguido todo el camino hacia las escaleras, pero afortunadamente no se atrevían a salir a la superficie, pues al parecer la oscuridad de los niveles inferiores era el hogar de estas abominaciones. Y ya para finalizar el episodio de hoy, te narraré el testimonio de un suscriptor de nombre Jacobo, el cual en mi opinión es el más aterrador de los que te compartiré hoy, pues podrían indicar que los seres y habitantes de la dimensión de los backrooms puede afectar e intervenir en nuestra dimensión física, por más improbable y terrorífico que esto pueda sonar. Resulta que entre 1997 y 1998, nuestro amigo Jacobo comenzó a soñar con sombras aladas que lo perseguían, y varios años después, ya en el 2010, soñó que se encontraba en uno de los pisos de un hospital real, el cual se encuentra en Monterrey, lugar donde él vive. Jacobo se asomó por la ventana de marco metálica pintado de anaranjado de este hospital, y al hacerlo, se topó de frente con una criatura realmente espantosa, que tenía cuerpo de perro, pero su rostro era el de una mujer con el cabello largo y negro, el cual le escurría por el rostro cubriéndoselo por completo. Jacobo usa a la niña de la película El Aro como referencia, para que podamos imaginarnos mejor el rostro de este ser, con cabeza de mujer y cuerpo de perro. La mujer perro parecía levitar en el aire, y Jacobo de inmediato pensó en la Llorona al verla. Lo curioso e intrigante de este sueño fue que coincidió con las posteriores muertes de varios miembros de su familia, por lo que el chico no pudo evitar asociar la presencia de esta criatura horrible en su sueño con los fallecimientos de sus parientes. Tiempo después de estos fallecimientos, Jacobo soñó que se encontraba en su propia casa, pero aquí dentro también se encontraba este ser, al cual Jacobo le estaba reclamando por la muerte de sus parientes, ya que de alguna manera, dentro del sueño, Jacobo sabía sin dudarlo que aquella entidad con cuerpo de perro y cabeza de mujer era la misma muerte. No obstante, Jacobo asegura que no todas las entidades con las que sueña son malvadas, pues en una ocasión soñó que se encontraba en medio de un bosque y un enorme león de color blanco le daba un cariñoso y cálido abrazo, por lo que Jacobo piensa que este león era una especie de protector o guardián de esta dimensión. Curioso que, de nuevo, uno de los protectores de este sitio adquirió el aspecto de un felino. Aún quedan muchas historias reales y testimonios de suscriptores míos que han estado en los backrooms. No olvides dejarme en los comentarios si quieres que haga otro episodio narrando dichos testimonios en otra dimensión. La semana pasada te hablé sobre un tema que está fascinando a decenas de miles de internautas en todo el mundo: los backrooms, por su traducción en español, los cuartos traseros o los cuartos de atrás. Es imperativo que hayas visto el episodio que subí la semana pasada sobre este tema para que tengas un mejor entendimiento de lo que estás por escuchar, así que te dejo por aquí la etiqueta del video para que lo hagas. Pero en caso de que tu interés por escuchar los testimonios que hallé de personas que han estado en los backrooms sea tan fuerte que no quieras ver ese video anterior, te pongo en contexto muy rápidamente. En 4chan se comenzó a popularizar un post en el que un usuario escribió sobre un sitio con el que soñaba recurrentemente, una suerte de bodega infinita
en donde no había ventanas ni otras personas. Tampoco podía salirse de este lugar. Era un cuarto infinito, lleno de puertas y de corredores que no llevaban a ningún lugar. Simplemente seguías y seguías caminando dentro de este espacio extraño por horas enteras, lo que durara tu sueño. Después de que este usuario posteara sobre este lugar con el cual soñaba, decenas y posteriormente miles de personas comenzaron a escribir que ellos también habían soñado con esa bodega infinita que aparecía en sus sueños, y no tardó mucho en recibir un nombre por parte de los visitantes de este foro: los Backrooms. Y así, conforme más personas en todo el mundo comenzaron a narrar sus experiencias en los Backrooms, algunos internautas más ociosos y curiosos comenzaron a recopilar los datos y la información proporcionada por las personas, y así se armó un compilado, una especie de enciclopedia digital sobre los Backrooms, reuniendo todas sus características para que así pudiéramos comprender este sitio un poco mejor. Los Backrooms están divididos en distintos niveles, y en algunos de estos niveles habitan entidades que claramente no pertenecen al plano físico, y por ende muchas de ellas son peligrosas y malvadas. Más adelante entraremos a detalle en eso. Muchos creadores de contenido que han tocado el tema de los Backrooms lo abordan como si fuera un reino de los sueños, un lugar dentro de la mente humana, habitada por entidades curiosas. Pero en lo personal, como te dije la semana pasada, yo prefiero inclinarme a creer que se trata más bien de otra dimensión, de un plano al que solo podemos llegar estando en cierto estado de conciencia, el cual la mayoría solo puede acceder cuando está dormido, y otros más pueden lograrlo por medio de la meditación. ¿Cómo es estar dentro de uno de estos Backrooms? Pues, ¿qué te parece si dejamos que algunas personas que recuerdan sus sueños en estos sitios, o mejor dicho, que recuerdan el viaje interdimensional que realizó su espíritu, nos lo cuenten? Lo que sí te digo es que los relatos que te contaré hoy los encontré en una publicación de Facebook y no me los enviaron a mí directamente estas personas, así que mantendré las identidades de estos chicos anónimas. El primer relato lo comparte Iván y lo compartió en una página de Facebook justamente un día después de que tuvo el sueño, el cual fue el mismo día en el que esta publicación sobre los Backrooms fue hecha en el grupo al que él pertenecía. Vaya coincidencia. En fin, el sueño de Iván comenzaba de manera triste y angustiante, pues él y su familia se encontraban en el funeral de una persona a la que Iván nunca pudo reconocer dentro de su sueño. Es decir, que soñó con un extraño. La persona a la que estaban enterrando no era su tío, ni su madre, ni su papá o algún conocido de la familia, sino que era alguien a quien él jamás había visto en la vida real. ¿Has soñado alguna vez con una persona a la que no conoces en la vida real? Se siente raro, ¿no? ¿Cómo crea nuestro cerebro esta imagen de esta persona desconocida si nunca la hemos visto? En fin, ese dato quizá no tenga relevancia en el sueño, así que continuemos. De repente, dentro del sueño de Iván, alguien lo empujó dentro del ataúd, estando vivo y completamente consciente, y era él quien, en su sueño, era enterrado vivo. Es aquí donde vemos claramente una referencia a que los Backrooms se dividen en niveles, y conforme más desciende uno dentro de esta dimensión, más peligroso se vuelve, porque hay quien dice, se puede descender hasta un punto tal en el que ya es imposible regresar al mundo físico, o sea que ya no puedes despertar. O
Por otro lado, puedes encontrarte con alguna entidad peligrosa de este sitio. Y honestamente, no sé cuál de las dos opciones sea peor. Iván era enterrado en su sueño, ingresando de esa manera a un lugar profundo de ese otro mundo al cual viajamos cuando dormimos. Ahí era donde comenzaba su descenso a los backrooms. Después de ser enterrado, Iván no podía ver nada más que oscuridad, pero en eso ocurrió algo que el chico describe como, y cito, un sueño dentro de otro sueño, pues él despertaba de esa oscuridad en la que había sido enterrado, pero no estaba en su cama, sino que ahora se encontraba en la Facultad de Arquitectura de la universidad en la que el chico desea estudiar en cuanto termine la preparatoria. Por eso dice que un sueño dentro de otro sueño, porque despertó de esa pesadilla de ser enterrado vivo, pero no en su cama, sino en otro sitio. Al atravesar este edificio universitario, ocurría algo que no tenía sentido, pues la distribución del lugar en la vida real no era así. Y es que al atravesar la facultad, Iván se encontraba ahora en un campo, y en este sitio era mordido por una serpiente. Este fue el último momento en el que nuestro amigo pudo haber dado media vuelta y regresar por donde había venido. Pero como suele ocurrir en los sueños, uno no controla lo que ocurre ahí. Así que Iván siguió avanzando por el campo hasta que llegó a otro edificio. Fue ahí donde ingresó por completo en los backrooms y quedó atrapado en esa otra dimensión toda la noche, en algo que posteriormente su cerebro solo podría interpretar como un sueño, pero al parecer fue mucho más que eso. Este edificio al que había ingresado Iván estaba lleno de pasillos mal iluminados y que, conforme uno se adentraba más y más en ellos, se iban volviendo más oscuros. Iván recuerda perfectamente que en el primer piso de este edificio había relativamente buena iluminación, al menos lo suficiente como para ver por dónde caminaba uno, pero no la suficiente como para captar cada detalle de los misteriosos y tenebrosos cuartos que lo rodeaban. El siguiente piso del edificio que visitó no era muy diferente en cuanto a distribución de los espacios, en relación con los cuartos y pasillos del primer piso, salvo dos detalles. Primero, había aún menos luz en el segundo piso, y dos, el sitio estaba en muy mal estado. Las paredes estaban quedando sin pintura, todo estaba sucio y viejo, y además olía muy mal. Parecía como si este segundo piso del edificio estuviera abandonado. Iván no sabía en el sueño si estaba físicamente ascendiendo o descendiendo en este edificio misterioso, pero lo más probable, tomando en cuenta la descripción que te di la semana pasada sobre los niveles de los backrooms, es que Iván estuviera descendiendo en esta dimensión no física, encerrándose a él mismo y logrando así que le fuera cada vez más difícil abandonar el sitio, con cada nivel que descendía en él. Así pues, el tercer piso al que llegó Iván, que más bien sería un nivel inferior y no uno superior, era un sitio totalmente oscuro, sin ventanas, en donde el chico se sentía observado en todo momento por alguien o por algo. En este tercer nivel a donde llegó Iván, el chico comenzó a avanzar a través de pasillos y habitaciones oscuras que apestaban a humedad. Conforme siguió avanzando, vio a lo lejos una luz que resultó ser un foco titilante en el techo del pasillo, y a unos 15 metros de este había otro foco, y a 15 metros había uno más, y así sucesivamente, estando ese corredor infinito más iluminado que los espacios anteriores en donde había estado. Fue en este sitio en donde comenzó el verdadero terror para Iván, pues aquí
se topó no con una, sino con varias entidades de los backrooms. La primera entidad con la que se topó fue con una sombra de forma humanoide, la cual estaba realizando sonidos y movimientos extraños que incomodaron al chico. Quizá esta cosa no era hostil, pero sí que resultaba muy inquietante estar en su presencia. Iván salió corriendo del cuarto en donde estaba esa sombra, y conforme avanzaba entre pasillos y corredores, se topaba con seres y entidades cada vez peores y más terroríficas, y también cuyo aspecto era más fácil de identificar, no solo una sombra ambigua, por lo que él se espantaba cada vez más. El último ser con el que Iván se topó, en un nivel que quizá ya era uno de los más profundos de los backrooms, era un hombre de rostro deforme, sin ojos y con brazos y piernas muy largas. ¿Te suena familiar esta descripción? Esta criatura, este cazador multidimensional, a diferencia de los otros con los que Iván se había topado, sí se percató de la presencia del muchacho, y cuando éste salió corriendo de ahí, la criatura salió disparada detrás de él persiguiéndolo. Como este ser era enorme, le dio alcance rápidamente, y cuando estaba justo por atrapar a Iván, la madre del chico le gritó desde el multidimensional, del que ya hemos hablado en varias ocasiones. Iván escribe en su post que días después volvió a soñar con este lugar, pero al parecer ya no descendió tanto esa segunda vez. Dice que en esta segunda visita, el lugar parecía estar iluminado por un día nublado y no se podía ver mucho realmente. En esta ocasión, solo se topó con una entidad durante todo su viaje, una entidad que al parecer no era hostil o no tenía interés en él, pues solo lo observaba de lejos, sin acercarse ni decirle nada. Esta entidad, sin embargo, cuenta Iván, era muy terrorífica, pues tenía el aspecto de un hombre con cabeza en forma de triángulo, quien reía de una manera algo tétrica y al parecer le estaba haciendo algo malo a alguien más, alguien a quien Iván no podía ver desde donde estaba, pues se escuchaban los gritos de esta persona pidiendo ayuda desesperadamente, y después el chico escuchó claramente cómo este hombre con cabeza triangular asesinó a esa otra persona que estaba gritando. Los backrooms se convirtieron en un tema de gran interés para un gran número de miembros de mi audiencia desde que subí el primer video al respecto hace un par de semanas, por lo que en el episodio de hoy ahondaremos en uno de los elementos que te mencioné en el episodio de la semana pasada: las entidades que habitan dentro de esta dimensión desconocida a la que nuestra esencia, espíritu o como quieras llamarla, viaja cuando nos encontramos en un estado mental al que puede llegarse cuando se está dormido o bien en estado de trance meditativo inducido. La semana pasada te hablé sobre las entidades más básicas de los backrooms, como por ejemplo las ventanas, los smilers y las polillas de la muerte. De hecho, recordemos que los backrooms en sí son entidades vivientes dentro de esta dimensión extracorpórea y bizarra. Ahora, quiero que hagamos algo, ¿te parece? Una vez que escuches las características de cada una de estas entidades habitantes del mundo de los backrooms, escríbeme en los comentarios si has soñado alguna vez con una o varias de las criaturas de las que te voy a hablar hoy. Si lo has hecho, entonces es muy probable que hayas viajado a la dimensión de los backrooms en algún momento de tu vida. La primera entidad que revisaremos hoy será la especie nombrada como los clumps. Recuerda,
Todas las entidades de las que te hablaré hoy son vivientes y pensantes, aunque luzcan como objetos inanimados en ocasiones, como es el caso de los backrooms en sí mismos o de las ventanas. Los clumps son extraños y peligrosos manojos de extremidades corpóreas, capaces de alcanzar una tremenda velocidad y una increíble agilidad, así que no te dejes engañar por su tosco y poco práctico aspecto. Su hábitat preferido en la mayoría de los niveles son los espacios reducidos, como si fueran ratas arremolinadas en un agujero, y los ejemplares más grandes registrados miden aproximadamente 1 metro de longitud. Aunque esto hace que sean difíciles de detectar, los clumps pueden seguir viéndose en los niveles 2 y 3 de los backrooms. Recuerda, las entidades que habitan en los niveles más profundos de los backrooms son las más peligrosas, así que los clumps, si bien no son inofensivos, hay seres mucho peores si continúas descendiendo en esta dimensión. Los clumps parecen estar en un estado de hambre constante, recorriendo los niveles de los backrooms en busca de presas que puedan devorar. Cuando encuentran una, los clumps se dirigen hacia ella. Cuando están a menos de 2 metros de su presa, los clumps extenderán su extremidad más larga para intentar capturarla, acercándola así a su centro para mostrar una boca llena de dientes afilados. En ese momento la presa será devorada por los clumps. Sin embargo, por alguna razón, estas entidades no atacan de inmediato. Quizá disfruten del terror que provocan en sus víctimas. Si durante un sueño llegas a caer en los backrooms y te topas con un clump, aquí hay una serie de cosas que debes y que no debes hacer en su presencia. Si ves a un clump, guarda absoluto silencio y mantente al menos a 2 metros de distancia de él. Una manera de saber si una de estas criaturas se encuentra cerca de ti es si escuchas como si un grupo grande de personas corriera hacia ti. Si escuchas esto, en efecto, significa que uno o varios clumps se aproximan hacia donde estás, así que deberás correr en sentido opuesto de inmediato, antes de que la criatura te vea. Está de más decir que no debes acercarte por cuenta propia a uno de ellos ni intentar interactuar, y si alguno de estos seres ya te vio, mantente cerca de su posición, al menos a 2 metros de distancia, pues de esta forma no te atacará, debido al extraño comportamiento y enfermizo gusto que tiene de cazar. Ahora, hablemos un poco sobre los Dullers, otras entidades oscuras y malvadas de los backrooms. Los Dullers son extrañas criaturas que se encuentran generalmente en los niveles más profundos de los backrooms, es decir, aquellos que son mortalmente peligrosos para nosotros. Los Dullers tienen un aspecto gris oscuro y humanoide, al menos en la forma de su cuerpo, pero carecen de varios rasgos, como de cara y de orejas. No se sabe muy bien cómo matan los Dullers a sus presas, ya que suelen huir de otras entidades más poderosas que ellos. Con esto, podríamos concluir que los Dullers, si bien son mucho más aterradores que los Dumps, las polillas de la muerte o las ventanas, no son tan fuertes como otras entidades de los niveles bajos de los backrooms. Normalmente los Dullers huyen de todo lo que se acerca a ellos, pero no te dejes engañar, pues podrán ser cobardes, pero también son muy hostiles y muy fuertes. Estas entidades cazan únicamente cuando su presa se encuentra en un pasillo, los cuales abundan en los backrooms, y también cazan cuando vislumbran a una víctima en un pasillo, pero estando ellos del otro lado de una pared, por lo que los vuelve sumamente peligrosos, ya que mientras recorres uno de los millones de pasillos de los backrooms, podrías estar a punto de convertirte en alimento de los Duller y ni siquiera te darías cuenta. Y no olvides que morir en los backrooms
muy probablemente significaría morir también en la vida real, pues tu cuerpo quedaría sin alma, como un frasco vacío. El Duller, habiéndote hallado del otro lado de la pared mientras recorres un pasillo, haría pasar su enorme brazo a través de la pared para capturar a la presa del otro lado y luego lo arrastraría hasta donde se encuentra él. Aunque al parecer los Dullers solo se interesan en cazar a aquellos visitantes que tienen una cordura dudosa. Si no cumples con este requisito y te topas con un Duller, seguramente huirá silenciosamente de ti. El aspecto físico detallado de los Duller es el siguiente. Así, si esta noche sueñas con los backrooms, sabrás qué hacer si te topas con uno, así que pon atención. Los Duller son humanoides altos de color gris, de estructura esquelética frágil, sin rasgos faciales en lo absoluto. Tienen brazos largos, los cuales pueden extenderse a distancias muy lejanas, como Elastigirl o Mr. Fantastic de los Cuatro Fantásticos, normalmente para alcanzar a su presa al otro lado de la pared. Su postura es muy vacilante y su movimiento al caminar es poco natural. Estas entidades son sorprendentemente fuertes a pesar del débil aspecto de su estructura corporal. Sin embargo, pueden correr a velocidades extremas, incluso sosteniendo objetos que doblan su propio peso. Hasta este punto del episodio, que funge como una suerte de guía de supervivencia en caso de caer en los backrooms en un sueño o una meditación, hemos revisado enteramente especies de entidades que habitan este sitio, pero también habitan entidades únicas, es decir, que solo hay un ejemplar de ellas y estas resultan las más interesantes, pero a la vez las más inquietantes de los backrooms. Tal es el caso de nuestro siguiente amigo, o más bien enemigo, conocido simplemente como Jerry. Si llegas a viajar, ya sea por accidente o haciendo uso del juego que te enseñé hace un par de semanas, a los backrooms, y te topas de la nada con un perico de aspecto simpático, estarás nada más y nada menos que en presencia del mismísimo Jerry. Jerry es un pequeño pájaro que se parece al loro guacamayo jacinto. Su hábitat es principalmente el nivel 1, pero ocasionalmente se le ve en el nivel 2. En este último se encuentra el hogar de Jerry, conocido como el cuarto de Jerry, donde a menudo es avistado junto con sus seguidores. Aquellos que hacen contacto físico con el perico sin antes domarlo están sujetos a sus habilidades de adoctrinamiento. En un momento te explicaré a qué me refiero con esto. Jerry puede ser domesticado utilizando semillas de girasol o agua de almendras. Si no se cuenta con estos objetos, lo más seguro es evitar a Jerry a toda costa dentro de los backrooms. Los visitantes de esta dimensión que tengan contacto físico con Jerry sin antes haber intentado domesticarlo, se verán inevitablemente afectados por sus habilidades de adoctrinamiento. Esto básicamente quiere decir que la víctima adorará a Jerry como si el ave fuera un dios, cantando frases como Jerry lo es todo, Jerry es por lo que vivo y todos los saludos a Jerry. El pobre desgraciado que toque a este pájaro sin antes haberle ofrecido semillas o agua de almendras se convertirá en un títere de este peculiar dios de otra dimensión. Los seguidores de este perico se comportarán como zombies descerebrados hasta que lleguen al cuarto de Jerry, momento en el que recuperarán el control de sí mismos y entonces lo adorarán como si su estatus de dios estuviera arraigado dentro de sus mentes desde el momento en que nacieron. A menos que intentes domar a Jerry, este te perseguirá en cuanto te vea. Según el usuario de Reddit, Reino de Penguin, aquellos que consigan dejar atrás a Jerry y eviten ser convertidos en sus adoradores sin voluntad, serán instantáneamente fulminados en el suelo. Jerry
suele deambular por los niveles 1 y 2 de los backrooms o suele sentarse en una percha de madera en el cuarto de Jerry. Aquí, los seguidores se arrodillan ante él y le cantan como si se tratara de una misa. En pocas palabras, si te encuentras con este dios pájaro de aspecto común y corriente, pero habilidades más allá del entendimiento humano, si no cuentas con semillas de girasol o agua de almendra dentro de tu sueño en los backrooms, solo te quedan dos opciones. Una, o te conviertes en un adorador zombie de este perico, incluso en el mundo real cuando estés despierto, o dos, caes muerto dentro de los backrooms si logras huir de él. No es muy alentador el panorama si me lo preguntas, así que yo estaría alerta en los niveles 1 y 2 de este sitio. Y eso, que son los niveles menos peligrosos de esta dimensión, imagina los horrores que albergan los niveles inferiores y más profundos de los backrooms. Volviendo al tema de Jerry, uno de los seres que podría catalogarse como una deidad dentro de los backrooms, tenemos algunos datos interesantes que aún no te he mencionado. El primer avistamiento de Jerry en los backrooms fue registrado en 2015, cuando logró adoctrinar a un gran número de personas y algunos de los sobrevivientes relataron lo sucedido en Reddit, confirmando así la existencia de este perico divino en los backrooms. Si logras domesticar a Jerry con semillas y su agua de almendras, este no te volverá su esclavo mental, sino que simplemente se irá volando, y aunque te lo vuelvas a topar en el futuro, el contacto físico con él no tendrá ningún efecto en ti. Es decir, si logras domesticar a Jerry, dejará de ser un dios peligroso e hipnótico para ti, y será simplemente un ave normal. Y para finalizar con el episodio de hoy, hablemos de una de las entidades más peligrosas y más conocidas de los backrooms, los sabuesos. Estas entidades reciben este nombre debido a la naturaleza canina que poseen, arrastrándose a cuatro patas y atacando a cualquier persona que los provoque mínimamente. Los sabuesos son humanoides con una biología extraña, con brazos y piernas diseñados para desplazarse a cuatro patas y no en dos pies como los humanos. Los sabuesos son muy agresivos y se vuelven peores cuando ven a algún visitante en un estado agresivo, pero pueden sentirse intimidados por el contacto visual directo. Los paralizaría durante un par de segundos. Los sabuesos se vuelven hostiles en el momento en el que ven a un ser humano en los backrooms. Sin embargo, se sienten intimidados cuando se les hace contacto visual directo y se les mira fijamente. Sin embargo, esto no funcionará por mucho tiempo, pero debería ser suficiente tiempo como para orientarse y echar a correr lejos de ellos. No obstante, lo más sabio que se puede hacer si se escucha un gruñido estando en los backrooms es mantenerse fuera de la vista de un sabueso antes de que este o estos lo vean. Un sabueso parece ser un humano con largo cabello negro. Tiene garras afiladas y una boca extremadamente grande, también llena de dientes afilados. Sin embargo, esto a menudo no se puede apreciar bien debido a la enorme cantidad de cabello que les escurre sobre el rostro al caminar en cuatro patas. A pesar de desplazarse antinaturalmente como un cuadrúpedo, estas cosas tienen mucho poder cuando atacan a un objetivo, a pesar de que parezcan enfermizos. Los sabuesos nacen de huevos que se originan en la colmena, como es denominada por ellos. Es imperativo para la supervivencia de un visitante a los backrooms evitar ser mordido a toda costa por estos entes, ya que su saliva contiene una enfermedad apodada virus del sabueso, la cual infectará y convertirá a la víctima en un sabueso también.
El periodo de incubación es de 20 a 25 minutos antes de que comiencen a aparecer los primeros síntomas después de haber sido mordido por una de estas criaturas. Los síntomas que presentan las personas en los backrooms son los siguientes: decoloración y sarpullido alrededor del área de la picadura, síntomas similares a los de la rabia, aturdimiento, espasmos musculares de leves a intensos que también puedan provocar calambres, aumento de la agresión, calambres en el estómago y vómitos. Porque sí, el objetivo de los sabuesos de los backrooms no es devorar físicamente a los humanos que caen en esta otra dimensión, ni volverlos sus seguidores idiotas como el caso de Jerry, sino que simplemente los sabuesos buscan transformar a todo aquel que venga del mundo físico, es decir, a nosotros, en monstruos como ellos, para así habitar por siempre esa dimensión como una aberración multidimensional y dominante entre las demás especies. Si llegas a ser uno de los desafortunados que se tope con un sabueso en los backrooms, ten en cuenta que el monstruo que tienes frente a ti alguna vez fue una persona como tú, que tuvo la mala suerte de soñar con los backrooms y su mente y alma quedaron atrapadas ahí para siempre, bajo la forma de esos monstruosos cuadrúpedos. Aproximadamente 20 o 30 minutos después de la aparición de los síntomas, el cuerpo del infectado se reconstruirá para que coincida con el cuerpo de un sabueso. El proceso es visible y audiblemente insoportable, ya que las uñas y dientes humanos normales son dolorosamente empujados hacia afuera y reemplazados por colmillos y garras, mientras que las manos y los pies se reconstruyen para poder moverse exclusivamente a 4 patas. Admirando la transformación, se producirá un rápido crecimiento del vello en todo el cuerpo. Luego, las víctimas entrarán en un estado salvaje y hostil, completando así la transformación en un sabueso de los backrooms. Está de más mencionar que las personas que fueron transformadas en sabuesos dentro de los backrooms jamás podrán volver a su cuerpo físico en nuestra realidad, así que técnicamente están muertos en nuestro mundo, en ese estado vegetativo, y su esencia yace en otra dimensión, bajo una forma peligrosa y monstruosa. Comenta abajo si quisieras que haga más episodios hablando sobre las innumerables aberraciones que habitan en esa dimensión etérea conocida como los backrooms. ¿Qué ocurre cuando partimos de este mundo? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Realmente existe un descanso eterno? ¿O simplemente las luces se apagan y uno deja de existir, como la flama de una vela que es apagada por el gélido viento que sopla por la ventana durante una tarde de invierno? Esas son interrogantes que han aquejado y aterrado al ser humano desde la cuna de la civilización, dando origen así a múltiples interpretaciones de la vida eterna o lo que existe del otro lado del velo de la delicada vida terrenal, llámese Mictlán, Xibalba, Valhalla, o en tiempos más modernos, el cielo o el paraíso. Esta historia que estás por escuchar es completamente real, y aunque muchos podrían alegar que solo se trató de un sueño, debo decirles que no se trata de un burdo sueño y nada más. Sí, hay sueños que tenemos que solo son eso, mensajes sin sentido del inconsciente, de los cuales me han llegado muchos a mi correo electrónico, que si bien son interesantes y a veces emocionantes, no vale la pena revisarlos en el canal, pues tan solo se trató de eso, de un sueño sin sentido, que no significa nada realmente. Pero si algo hemos revisado durante este año en el canal, es que hay algunos que nosotros interpretamos como sueños, pero que no lo son, sino que se trataría de mensajes recibidos por entidades desde otro lado,
del más allá, si quieres verlo así. Otras veces, nuestro mismo espíritu realiza lo que vulgarmente se conoce como viaje astral, y este realiza travesías fuera de nuestro cuerpo físico, a veces no limitándose a lugares de nuestro mundo, sino que a veces se aventura a los confines más alejados y peligrosos, no de nuestro universo, sino de otro, de un plano etéreo y extrafísico, al cual, al parecer, solo se puede acceder de manera extracorpórea, en meditaciones o en sueños, pero uno corre el riesgo de quedarse ahí atrapado, en ese mundo etéreo y espiritual. Y este otro universo que algunos visitan sin querer, mientras duermen, al alcanzar un estado de conciencia específico, no necesariamente es un sitio tranquilo y pacífico, y mucho menos desolado, pues al parecer, como hemos revisado decenas de testimonios en los últimos meses, este otro mundo está habitado por entidades que no tienen ni una milésima parte de humanos, y algunas de ellas son muy peligrosas. Quédate hasta el final de esta historia si sigues creyendo que la experiencia de este suscriptor fue solamente un sueño, pues puede que tu opinión cambie tras escuchar la conclusión de la misma. La historia me la envía Gabriel, un suscriptor mío que redactó el relato en cuestión en extremo apurado, recién acabado de despertar y pidiendo mi opinión al respecto. Ya revisamos el caso en un episodio del podcast, pero como hubo un problema con dicho episodio, mucha gente no pudo verlo en su momento, así que vamos a revisarlo de nuevo hoy. Resulta que Gabriel estaba pasando por una difícil y dolorosa situación a finales de mayo, que fue cuando me contactó, pues el día 28 de este año, una de sus mejores amigas, a la que llamaremos Victoria, y a quien había conocido en la universidad, falleció a causa de un cáncer de tiroides, siendo una muchacha muy joven. La enfermedad había presentado síntomas de la noche a la mañana cuando ya se encontraba muy avanzada, por lo que en menos de 3 meses de que fuera diagnosticada, la chica falleció. Claro, esta pérdida lo tenía dolido, tanto a Gabriel como a su grupo cercano de amigos, al mismo al que pertenecía Victoria, el grupo de amigos de la universidad, pues ahora la pandilla estaba incompleta y de luto. No podían comprender cómo la vida podía ser tan injusta y llevarse a una persona tan joven, tan brillante y tan llena de aspiraciones como lo era su amiga. Simplemente no era justo. Pero lo que nos reúne a nosotros esta noche es lo que ocurrió entre la madrugada del 29 y el 30 de mayo. Gabriel se fue a dormir, aún en demasía triste y sin poder alejar a Victoria de sus pensamientos, y esa misma noche soñó con ella. Pero no fue un sueño agradable ni tranquilizante, en el que veía a su difunta amiga rodeada por praderas verdes e infinitas, vistiendo un vestido blanco y corriendo alegre hacia el horizonte, hacia el famoso más allá. No. Muchos dirán para este punto que el sueño de Gabriel no fue sino una manera de su psique de procesar la muerte de un ser tan querido. Una terapia autoinfligida mientras el chico dormía, y sí, puede que tengan razón. Pero tampoco podemos cerrarnos a la posibilidad de que esto haya sido algo más que un sueño, y que, en efecto, Gabriel haya visitado ese espacio entre el mundo de los vivos y el de los muertos, esa última barrera entre mundos, al que los católicos conocen como el purgatorio. Los nahuas lo asimilaban como los niveles y las pruebas del Mictlán, y en foros de internet en los últimos años lo conocemos como los backrooms. Gabriel, al despertar en ese otro mundo, se encontraba con Victoria y también con el resto de su grupo de amigos, conformado por otros 3 chicos,
todos reunidos en lo que parecía ser un supermercado. Nuestro amigo estaba sumamente feliz de ver a su amiga otra vez con vida, y por un segundo creyó que su enfermedad, su muerte y su funeral habían sido solo eso, una pesadilla. Pero pronto recordó que todo había sido real, y quizá era él el que ahora estaba en una pesadilla. Pronto, la línea entre la realidad y los sueños, entre la vida y la muerte, se difuminó por completo, y Gabriel confirmaría la existencia de planos más allá del físico y de la vida después de la muerte. Este supermercado, o lo que lucía como un supermercado, era enorme, de un espacio infinito más bien. Y no era que estuviera soñando con su supermercado de confianza, al cual acudía una vez por semana, no. Más bien este sitio parecía un supermercado, pues lo único que dejaba ver, a kilómetros y kilómetros de distancia hasta que se perdían de vista, eran corredores infinitos, con anaqueles a los lados, pero estos estaban completamente vacíos. Además, no había ninguna otra persona ahí con el grupo de amigos. Tan solo estaban ellos 5, sin ninguna mercancía en los anaqueles, sin letreros, sin puertas, sin nada. Solo corredores infinitos, con anaqueles vacíos. El techo de aquel sitio era como de cristal, transparente, permitiéndole a los chicos ver el cielo estrellado sobre ellos, el cual los observaba de vuelta, impoluto, vigilante y eterno. Mientras Gabriel analizaba el extraño panorama en el que se encontraba, notó que Victoria no lucía hermosa, jovial y llena de vida como lo hacía en vida, sino que por el contrario se veía demacrada, como si llevara días sin dormir, y sobre todo, se veía infinitamente triste, pálida y con ojeras negras bajo los ojos. Recuerda que la enfermedad se la había llevado sumamente rápido, tanto así que el maldito cáncer ni siquiera había tenido tiempo de denigrar el aspecto físico de Victoria durante su último par de meses de vida. Así que Gabriel y sus amigos no tuvieron la mala fortuna de ver a su amiga decaer físicamente. Ella siempre lució sana y alegre en el exterior, a pesar de la enfermedad que crecía en su interior. Entonces, ¿por qué Gabriel vio tan demacrada a Victoria en su sueño, como jamás llegó a verla en la vida real? Él intuye que, más que triste o demacrada, su amiga estaba aterrada, pues no quería partir de este mundo, ni separarse de sus seres queridos a los que dejaría atrás. Sin embargo, Gabriel no tuvo más tiempo de pensar en ello durante su estadía en este otro sitio, porque es aquí que comienzan los sucesos aterradores en la historia, ocurrida durante el viaje de este chico y sus amigos al más allá. De pronto, el sitio con aspecto de supermercado desolado en donde se encontraban los 5 amigos se volteó de cabeza por sí mismo. Así como lo oyes, ahora el techo del lugar era el suelo sobre el que estaban parados, y lo que había sido el suelo ahora era el techo. Y entonces el quinteto de amigos se dio cuenta de que no estaban solos en ese lugar, en esa otra dimensión. Eran los únicos humanos, sí, pero no los únicos seres que estaban ahí. Las primeras habitantes, al parecer nativas de este otro espacio fuera de nuestro mundo, a las que Gabriel y sus amigos vieron, se trataba de unas entidades de gran tamaño, pero no eran de carne y hueso ni nada que se les pareciera, sino que su cuerpo parecía estar conformado por una burbuja, transparente, por lo que se podía ver a través de estos hombres burbuja, pero su contorno era negro y resplandecían con una mortífera luz del mismo color. Estos seres, si bien eran extraños,
no parecían ser hostiles ni agresivos, sino más bien curiosos. Además, el comportamiento de estas criaturas era algo extraño. Quizá por la falta de huesos, músculos y tendones, estos hombres burbuja no podían sostenerse mucho tiempo en pie, así que se desplazaban gateando. Luego se erguían y se levantaban de nuevo sobre sus dos piernas, alcanzando una estatura de casi 2 metros, solo para volver a caer y empezar de nuevo el ciclo. Pero eso sí, siempre acercándose muy lentamente al grupo de amigos. Luego apareció un ser que no se veía tan inofensivo, sino que más bien resultaba inquietante y dignamente llamado un ser de pesadilla. Esta segunda entidad que se hizo presente en aquel lugar era una cabeza de un hombre, al cual Gabriel describe como un sujeto de rasgos europeos, finos, de cabello rubio y ojos azules. Pero este hombre no tenía cuerpo, tan solo era la cabeza. ¿Y por qué resultaba tan aterrador entonces? Pues porque de esta cabeza salían un montón de patas como de crustáceo o de araña, las cuales la entidad utilizaba para desplazarse a una velocidad impresionante, trepando por los muros, los estantes vacíos y por el techo, produciendo un asqueroso sonido como el que producen las cucarachas al caminar sobre una superficie. Gabriel recuerda sentirse aterrado y asqueado de tan solo pensar que la criatura fuera a caerle encima desde el techo. Los 5 amigos corrieron por los pasillos interminables del sitio en donde se encontraban, huyendo de aquella nauseabunda criatura, pero no tardaron en encontrarse con su siguiente anfitrión. Lo siguiente que se acercó reptando lentamente hacia nuestros amigos como abejas a la miel fue un grupo de saltamontes gigantes, calcula Gabriel, del tamaño de un perro mediano. El color de estos bichos era negro con franjas rojas y no tenían alas, por lo que no podían volar por el sitio, pero sí se desplazaban a una velocidad alucinante por las paredes y por el techo, a pesar de su enorme tamaño, mientras sus gigantescas antenas se agitaban y hacían ruidos extraños que cada vez se acercaban más a nuestro grupo de amigos. Por fortuna, una vez más, Gabriel, Victoria y los demás chicos pudieron salir corriendo del corredor en el que se encontraban, perseguidos muy de cerca por la cabeza con patas de araña y por los saltamontes gigantes, los cuales se desplazaban a gran velocidad por entre los recónditos espacios de aquella extraña y bizarra dimensión en la que se encontraban, pero al final lograron dejarlos atrás. ¿Has jugado alguna vez un videojuego? El que sea. Conforme vas pasando de nivel, te vas topando con jefes más aterradores y enemigos más difíciles, de los que debes huir o a los que debes vencer. Pues, la experiencia extracorporal de Gabriel en este sitio no fue muy distinta de un videojuego, pues el ser con el que se toparían a continuación entre los corredores infinitos era realmente espeluznante y haría palidecer en cuanto a terrorífico se refiere a la cabeza del hombre con patas de araña, a los saltamontes gigantes y ni hablar de los inofensivos hombres burbuja. La siguiente criatura que se hizo presente en el lugar era una especie de hombre, o al menos su cuerpo era similar al de un hombre, al cual Gabriel compara en su correo con un mutante. El torso del ser era humanoide, con pectorales, abdominales, 2 piernas y 2 brazos de persona. No obstante, los huesos y las articulaciones de esta entidad parecían ser de goma, y aunque no se quedaron lo suficiente como para comprobarlo, daba la impresión de ser como las extremidades de esos juguetes flexibles a los que puedes estirar y estirar sin que estos se deformen, pues siempre regresan a su sitio. La piel de esta criatura era lisa como la de una culebra y de aspecto húmedo.
Tenía una larga cola parecida a la de un reptil, la cual se sacudía frenéticamente y sin duda, lo más aterrador de este engendro era su rostro, cuya cabeza en forma no era muy diferente a la de un hombre, pero se diferenciaba en que no tenía ojos ni nariz, tan solo una boca llena de afilados colmillos y una larguísima lengua viperina que salía y entraba sin control de su boca, entre sus labios sumidos y arrugados como los de un anciano, como saboreándose algo, escurriendo baba por doquier, una saliva espesa y verdosa bastante vomitiva. Y como si esto no fuera ya lo suficientemente aterrador como para hacer que Gabriel despertara de aquella pesadilla, el cuello del flexible humanoide era larguísimo y se movía y se estiraba a grandes distancias a voluntad, y lo dirigió hacia donde estaban los chicos. Cuando la criatura ya no pudo resistirse más al manjar que tenía a unos metros de ella, dejó de estirar el cuello hacia los chicos y entonces se colocó a 4 patas y, como si fuera una araña, se arrastró utilizando sus extremidades a una velocidad imposible hacia Gabriel y hacia los demás, similar a cómo se mueve el personaje de Randall en la película Monsters, Inc. Lo curioso es que, a pesar de lo aterrador que se estaba tornando este supuesto sueño, Gabriel simplemente no despertaba. Gabriel se refirió en su correo a este ser como el hombre serpiente. Aquí quisiera hacer una pausa en el curioso término que mi suscriptor decidió darle a esta entidad, el hombre serpiente. Este término era exactamente el mismo que los indígenas iroqués, que previo a la conquista de América, habitaban en lo que hoy es el norte de Estados Unidos y sur de Canadá. Le otorgaban el mismo nombre a una entidad demoníaca que habitaba justamente como ocurre en esta historia, en otra dimensión. Sin embargo, según esta leyenda precolombina, el hombre serpiente podía salir de su dimensión y entrar a la nuestra, de 2 maneras. La primera manera era adquiriendo la forma física de un hombre, quien se le aparecía en medio del bosque y conquistaba a las mujeres jóvenes para embarazarlas. 9 meses después, la mujer que había yacido con este dios malévolo, bajo su forma humana, daba a luz a un niño de ojos negros. Un niño que técnicamente era un semidios de oscuridad, el cual, según los ancianos y sabios iroqués, solamente buscarían provocar el caos, la destrucción y las desgracias para su pueblo una vez que crecieran. Por ello, estos bebés de ojos completamente negros, híbridos de una mujer humana con este dios al que denominaban el hombre serpiente, eran eliminados en cuanto salían del vientre de su madre. La otra forma en la que el hombre serpiente se hacía presente en nuestro mundo era convirtiéndose en una especie de nube negra e intangible, la cual de nuevo aparecía en los bosques, y se decía que los niños que se alejaran de las aldeas adentrándose a lo más profundo de los bosques eran encontrados por este humo negro, y este entraba en sus cuerpos. Cuando los niños regresaban a la aldea, ya no eran ellos mismos. Para empezar, sus ojos se habían tornado completamente negros, y aunque en primera instancia actuaban como autómatas, después los niños se volvían animales salvajes. Mordían, arañaban, rompían cosas y no hacían otra cosa más que causar caos, dolor y destrucción, hablando con una voz gutural imposible de alcanzar por las cuerdas vocales de un niño. Si estos síntomas te suenan, es porque sí, estos niños eran víctimas de una posesión demoníaca y estaban poseídos por el hombre serpiente. Por eso te digo que la clave de un exorcismo, o para alejar a los tan llamados demonios, no creo que sea Dios, ni sus crucifijos ni su agua bendita como se ve en las películas, pues ya existían las posesiones y el mal desde antes de que se concibiera siquiera la idea del Dios católico en América.
Y aún así, a pesar de que no existía Dios en esos tiempos para América, se lograba sacar en algunas ocasiones a esta entidad oscura de los niños poseídos. Un hombre serpiente que habitaba en otra dimensión, exactamente igual a lo que vio Gabriel durante este viaje astral. ¿Qué tan probable es que este ser que Gabriel y sus amigos tuvieron de frente fuera el mismo dios malvado del que hablaban los iroqués hace poco más de 1000 años en Norteamérica? Si fuese así, nuestros amigos y el espíritu de su difunta amiga Victoria estuvieron frente a frente con una entidad maligna, al parecer, la responsable por la presencia de los famosos niños de ojos negros en el planeta Tierra desde hace por lo menos 1 milenio. Pero el hombre serpiente no fue la última criatura con la que se topó el grupo de amigos en este lugar. Todavía hubo una entidad más que estuvo ante ellos, probablemente la más peligrosa y aterradora de todas. Quizá la misma personificación de la muerte. Esta última entidad a la que tuvieron de frente era un esqueleto de color negro, al cual le faltaba un brazo, pero este se arrastraba por el suelo como si tuviera vida propia, al lado del esqueleto. Sin embargo, esta criatura no los persiguió como las demás, y parecía no tener ningún interés en Gabriel ni en sus otros amigos. El esqueleto negro tan solo estaba acuclillado en un rincón, mirando fijamente a Victoria. En ese momento, Gabriel despertó. Lo primero que hizo Gabriel fue mandarle mensaje a sus amigos con los que había soñado, para preguntarles si no habían soñado nada extraño o relacionado con Victoria. Uno de ellos le respondió que no recordaba si había soñado algo, pero había despertado muy cansado y con dolor de cabeza, como si no hubiera dormido en lo absoluto durante la noche, confirmando de esta manera a Gabriel que en efecto, él y sus amigos habían estado todos juntos con el espíritu de Victoria en otro lugar ajeno al mundo físico. En pocas palabras, que aquello que tuvo no fue un sueño, sino un viaje a otra dimensión. Y lo segundo que hizo Gabriel fue redactarme el correo que me hizo llegar con toda la historia que te acabo de relatar. Gabriel se expresó sumamente consternado y preocupado por el destino que habría sufrido el alma de su amiga, preocupado porque se hubiera quedado atrapada en esa dimensión o espacio extraño, junto con esos engendros horribles y pesadillescos. Incluso Gabriel me mencionaba que, aunque no era mucho de ir a misa, iría a la iglesia ese día para prenderle una veladora a Victoria, con la esperanza de que pudiera descansar en paz. Y aquí está mi opinión al respecto sobre el caso de Gabriel, y quiero dejar en claro que yo no soy ningún estudioso ni experto de lo paranormal, ni busco ni pretendo serlo. Como les digo siempre, solo soy un escritor que disfruta de entretenerlos con este tipo de relatos, y si son reales o no las criaturas y eventos sobrenaturales, a mí me da absolutamente igual. Sin embargo, si puedo ayudar a alguien como Gabriel, debido a la información que he recabado por haber leído tantos relatos de ustedes, libros al respecto y demás material para hacer estos videos, yo encantado de hacerlo. Entonces, en mi opinión, yo creo que lo que tuvo Gabriel aquella noche no fue ningún sueño, sino una experiencia extracorpórea, vulgarmente conocida como viaje astral, solo que el viaje que realizó no lo hizo en nuestro mundo, sino que su alma, su espíritu, su esencia, o como quieras llamarlo, viajó a otra dimensión. En mi opinión, este sitio que lucía como un supermercado vacío e infinito, era una especie de antesala al más allá, un sitio equivalente al purgatorio, una prueba que las almas de los muertos deben atravesar y sobrevivir antes de llegar a su recompensa, el descanso eterno. Esto lo digo porque casi todas las religiones y mitologías del mundo
hablan de una o varias pruebas que las almas deben pasar antes de finalmente poder descansar en paz. Quizá esas criaturas eran las pruebas que Victoria debía pasar antes de trascender. Y la razón por la que las criaturas lo seguían era, en mi opinión, porque estas eran seres de oscuridad y los chicos tenían una especie de luz al estar vivos. El aspecto que la chica tenía en el sueño, quizá, en efecto se debía a lo aterrada que debía estar una jovencita de no más de 20 años, por haber fallecido y tener que partir del mundo material hacia el más allá. Quizá la muerte tomó por sorpresa a Victoria, y ella estaba enojada, asustada y triste por ello, y por eso Gabriel la veía tan demacrada en su sueño. Y en mi opinión, la misma Victoria fue quien llamó a Gabriel y al resto de su pandilla a ese lugar para que la ayudaran. Quizá el grupo de amigos era tan unido estando en vida, que ese lazo de amistad trascendió las barreras del espacio y de la muerte, y por eso, cuando Victoria se vio en problemas, en ese lugar entre mundos, acudió directamente a sus mejores amigos. Y le quiero decir directamente a Gabriel, quédense tranquilos, que desde mi punto de vista, tú y los demás chicos ayudaron a su amiga a pasar aquella prueba, huyendo de todos esos seres que se les interpusieron. En cuanto a si la chica logró trascender o no, no sabría decirlo, pues Gabriel no pudo ver la conclusión de su sueño, pero yo quiero creer que sí, que Victoria logró atravesar ese basurero entre el mundo de los vivos y el de los muertos, infestado de criaturas horribles, gracias a sus amigos, y ahora está, como dice la gente normalmente, en un mejor lugar.